Buenos días, estudiantes de la materia Arquitectura del Computador de la Universidad Bicentenario de Aragua, régimen mensual. Estamos por aquí con la actividad síncrona correspondiente a este periodo. La idea de esta actividad el día de hoy es presentarle los lineamientos a seguir durante el transcurso del curso de la materia Arquitectura del Computador. Les habla la ingeniero Liliana Mincero, quien va a ser su facilitador virtual durante este mes, ya que el curso, bueno, sabemos que inicia el 14 de enero y culmina el 3 de febrero. Entonces, tenemos la plataforma del aula virtual, tenemos el foro de anuncios, donde van a tener la bienvenida. Por supuesto, se las doy escrita y también se las doy por aquí por la actividad síncrona, dándole la bienvenida a este curso. Lean detalladamente los puntos que se les explican aquí. Recuerden que deben revisar detenidamente todo lo que es el contenido del aula virtual, que deben añadir una foto de perfil para tener un reconocimiento visual alumno-profesor, descargar el plan de evaluación para que observen cuál es la planificación de las actividades, a organizar su tiempo, sus recursos para cumplir responsablemente con las fechas de las tareas sumativas, reconozca todo lo que es el aprendizaje virtual. Si tienes alguna duda, escribir por el foro de dudas. En las tareas debe evitar el plagio o descargar tareas de la red que están desarrolladas, eso es plagio. En ese caso que se verifique que hay plagio, se coloca la nota mínima que es 0,1. Se debe cumplir con los lineamientos establecidos en cada una de las actividades de evaluación. Se debe utilizar el manual de la UBA para el desarrollo de trabajos escritos. Debe realizar investigaciones con referencias bibliográficas válidas y actualizadas. El manual del pregrado de la UBA del desarrollo de trabajos escritos lo consiguen ustedes en el curso de estudiantes, que normalmente está en el aula virtual, en la parte que dice cursos. También deben consultar frecuentemente el foro de anuncios del profesor, donde se les indica lineamientos en el transcurso del curso. En el mismo foro de anuncios pueden conseguir el listado de participantes, donde pueden revisar su inscripción, o sea que son participantes estudiantes del curso. También en el foro de anuncios tienen el cronograma de actividades síncronas, que es la que se está desarrollando hoy, que es la primera actividad, la cual también se graba y se comparte con ustedes en el aula virtual. Y también tienen por allí lo que es el plan de evaluación, el cual deben descargar y es el que les voy a explicar a continuación. En el plan de evaluación tienen ustedes la primera unidad de competencia que dice desarrolla conversiones entre sistemas de numeración base n y operaciones matemáticas fundamentales de números binarios para la elaboración de conversiones entre los sistemas de numeración. Es una actividad sumativa, son unos ejercicios prácticos. Se evalúa con la rúbrica, vale 50% y debe ser entregado entre el 14 de enero y el 3 de febrero, en la fecha tope, a las 11:59 p.m. hora Venezuela. También tenemos la segunda actividad sumativa. La unidad de competencia es analiza el método de simplificación algebraica para el diseño de circuitos lógicos.
Analiza los diferentes dispositivos en la construcción de circuitos integrados para la elaboración de bloques constructivos digitales. Una actividad sumativa que es un cuestionario con el registro de observaciones. Tiene un porcentaje de 50% y la fecha de entrega está entre el 14 de enero del 2026 hasta el 3 de febrero del 2026 a las 11:59 p.m. hora Venezuela. Tenemos dos actividades síncronas, la del día de hoy, 15 de enero, y la segunda actividad síncrona que va a ser el 26 de enero a las 11 de la mañana. Allí tendríamos entonces el plan de evaluación del laxo académico 2026-1 de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de Arquitectura del Computador. Ahora bien, continuamos por aquí. Ya, entonces en la parte del foro de anuncios tenemos entonces esas cuatro secciones que ustedes deben revisar. Y en caso de duda, escriban por aquí, por foro de dudas, que constantemente se revisa. Y tienen el sinóptico, el cual también se puede descargar. Y aquí simplemente es lo que es el contenido de la materia, que realmente todo este contenido es el que se desarrolla en el contenido del aula virtual. Ahora tenemos entonces aquí la actividad síncrona 1, que es la que se está desarrollando, y la actividad síncrona 2, que es la que vamos a desarrollar el próximo 26 de enero. Ahora bien, tenemos tres unidades. La primera unidad, conversiones entre los sistemas de numeración de base N, consiste en conocer y aprender cómo se realizan esas conversiones entre los sistemas de numeración de base N. Tienen un video por aquí de y como introducción al tema de la conversión de sistemas de numeración. Entonces, fíjense que este video explica los sistemas de numeración de binario, octal, hexadecimal. Este deben verlo. Y también tienen por aquí unos recursos de consulta que explican también el material de las conversiones de los sistemas de numeración. Habla entonces de las bases, de la base del sistema, el nombre que lleva y cuántos símbolos se emplea. Hablamos del sistema decimal con los dígitos del 0 al 9, hablamos del sistema binario con el 0 y 1, del sistema octal con los dígitos del 0 al 7 y el hexadecimal con los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A hasta la F que corresponden al número 10, 11, 12, 13, 14 y 15. También se habla de los elementos de los sistemas de numeración con las unidades y la posición. Hace la descripción del sistema decimal, que es el que nosotros conocemos porque es el que manejamos, pero también existe el sistema octal, que tiene una representación también de dígitos del 0 al 7, y para poder pasar un número de decimal a octal, debemos dividir el número decimal entre el número 8, que es la base del sistema octal, en forma sucesiva hasta llegar a la mínima expresión. Y luego se toman los números de abajo, los restos del más abajo hacia arriba. Aquí también explican el sistema hexadecimal con los valores de las posiciones, como les dije, de las letras y en qué consiste también el uso de la tabla del sistema hexadecimal. Luego en la sección de conversiones
se explica cómo se hace el proceso de convertir de un sistema a otro. Entonces va explicando uno por uno, por ejemplo, la conversión de decimal a binario, dividiendo el número decimal entre la base del sistema binario, que es el 2 en forma sucesiva, tomando los restos de abajo hacia arriba, o sea, así, para obtener la respuesta de lo que es la división del sistema decimal al sistema binario. También está la conversión del sistema decimal a octal, que dividimos el número decimal entre 8, que es la base del sistema octal, y el residuo también lo tomamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón. Luego viene la conversión de binario a decimal. En este caso se multiplica cada uno de los dígitos por el número 2 elevado a la potencia correspondiente. 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1 y 2 a la 0. También hace la explicación de la conversión de hexadecimal a decimal, multiplicando cada uno de los dígitos del número por la base 16, que es la base del sistema hexadecimal, a su exponencia. 16 a la 2, 16 a la 1 y 16 a la 0. También tenemos conversión de octal a decimal, que es la multiplicación de cada uno de los dígitos por el número base, que es el 8, elevado a la exponencia, que corresponde a la posición. 8 a la 3, 8 a la 2, 8 a la 1 y 8 a la 0. También tenemos conversión de binario a hexadecimal con la multiplicación de cada uno de los dígitos por el número 16, que es la base del sistema hexadecimal. Y bueno, después vienen otras conversiones como de binario a octal, de hexadecimal a binario, de octal a binario. Y así sucesivamente podemos tener ese tipo de conversiones. Ahora bien, en esta unidad tenemos una actividad que ustedes deben desarrollar, una actividad sumativa, en el cual se deben desarrollar unos ejercicios prácticos de la siguiente forma. La fase 1 es la fase de investigación. Les dejo aquí varios videos que explican detalladamente cómo se hacen las conversiones de un sistema a otro. Aparte de lo que les acabo de mostrar, que es el material que está de lectura que está en el aula virtual, tienen estos videos que explican cada uno de los pasos para hacer las conversiones. Luego en la fase 2 vamos a generar cada uno de los ejercicios. Entonces, aquí se les pide el procedimiento que es de binario a decimal y se les da 5 ejercicios. De decimal a binario se les pide 5 ejercicios. De binario a hexadecimal, 5 ejercicios. De decimal a hexadecimal, 5 ejercicios. De hexadecimal a decimal, 5 ejercicios. De binario a octal. De octal a binario igualmente 5 ejercicios. Y así sucesivamente para varios. Fíjense que se pide octal a decimal, octal a hexadecimal, es decir, como pueden observar, los procedimientos son los que están en los videos y los que están en el material que les mostré, que deben leer, que está en el aula virtual. Bueno, después que hagas todos estos ejercicios, lo debes hacer explicando el procedimiento paso a paso del ejercicio, indicando cómo lo hace, cómo realiza el procedimiento, por qué obtiene los resultados. Es decir, no es solamente colocar la respuesta, sino explicar cómo obtuvo o hizo, desarrolló el ejercicio. Entonces debe hacer eso en un archivo en Word pasado a PDF, que es el que vamos a entregar o el que vas a entregar, con la explicada detalladamente todo el procedimiento de la solución de los ejercicios. Se debe hacer en forma ordenada, identificando cada uno de los ejercicios a qué corresponde, a qué sistema corresponde. Además, debe seguir los lineamientos del manual de UVA para el desarrollar el trabajo. Luego que entregue el trabajo, será revisado en el tiempo previsto el documento que usted haya subido al aula virtual. Se le piden portada institucional,
el desarrollo de la actividad, la conclusión y las referencias consultadas. Al colocar las referencias consultadas debe indicar hacerlo con las normativas del manual de la UBA. Tenemos los criterios de evaluación del- que van a ser considerados, como por ejemplo la parte de la conversión de binario decimal o viceversa, la conversión de binario a hexadecimal, de decimal a hexadecimal y viceversa, binario octal, octal a decimal, octal a hexadecimal. Y además explicar detalladamente todo el procedimiento y la solución de los ejercicios. Después debe colocar ordenadamente la portada institucional, introducción, contenido del ejercicios, cuidar la ortografía, hacer la conclusión y las referencias, siguiendo las normas del manual UBA. Entrega la actividad del 14 de enero al 3 de febrero 2026, hora tope 11:59 p.m., siguiendo el horario de Venezuela. Esa sería la actividad 1. Ahora, la unidad 2 habla de la simplificación algebraica de circuitos lógicos. Aquí también tenemos un video que explica las compuertas lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOT. Y también tienes un material que debe leer. Aquí también se explica todo lo que es el álgebra booleana. En este contenido, bueno, se revisará en la actividad síncrona número 2. Pero fíjense que aquí ya habla de lo que es el álgebra booleana, es su creador, cuáles son los teoremas fundamentales y los postulados que rigen el álgebra de Boole. Además, explicar cómo se hace la simplificación de circuitos lógicos y lo que es un circuito lógico y las funciones de los circuitos lógicos. También tenemos aquí la técnica del mapa de Carnot para la simplificación de circuitos lógicos. Por supuesto, ya al final, bueno, los tipos de circuitos lógicos. Este material importante que lo lean detalladamente porque la segunda actividad es un cuestionario y este cuestionario hace referencia a todas las unidades, la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Por lo tanto, es importante que se lean todo antes de hacer el cuestionario. En el caso de los circuitos integrados, tenemos lo que es un circuito integrado y algunos ejemplos de circuitos integrados, como es el chip de la computadora. También hablamos de la clasificación de lo que son los contadores de circuitos secuenciales, lo que es un codificador y un decodificador, y de los bloques digitales. Fíjense que tenemos entonces tres contenidos, tres videos importantes. Dentro de la actividad cuestionario, se les dice que debe leer todo lo que es la unidad 2 y 3 y desarrollar el cuestionario que tiene una duración de 1 hora, es decir, 60 minutos, con la calificación máxima. Lo puede hacer entre el 14 de enero y el 3 de febrero de 2026. Para entrar a hacer el cuestionario, recuerde haber revisado todo el material. Todo el material. Entonces, es importante el desarrollo de todo el contenido y en caso de dudas, ustedes pueden escribir por aquí. Y bueno, como constantemente se revisa el foro de dudas, entonces se le responde algunas dudas que usted pueda tener. Son dos actividades nada más, sumativas de 50% cada una. Algo muy importante y se le hace mucho hincapié en la fecha de cierre del curso. Recuerden que es febrero, ya el 3 de febrero lo estamos cerrando y no hay apertura de plazos para entrega de tareas.
Ok, entonces solamente me queda invitarlos a la actividad síncrona o la próxima, que es el 26 de enero, en donde nos podemos volver a conectar y en caso de dudas aclararlas en la actividad síncrona. Y bueno, seguir la comunicación por el foro de dudas o por mensajería directa. Gracias.